Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, el dictamen que hoy ponemos a su consideración no solo es un paso más en la búsqueda de fortalecer y consolidar la política de atención a víctimas en el país, es también una de las decisiones más relevantes para garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se transforme en la institución que hasta el día de hoy no ha logrado ser, es decir, una institución eficiente y al servicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las víctimas del delito. Así lo concebimos al aprobar la reciente reforma a la ley en esta materia. Establecimos de manera clara en el artículo transitorio 5º de este decreto la obligación para que el titular del Poder Ejecutivo Federal remitiera al Senado de la República la propuesta de nombramiento de quien tendría que asumir el encargo al frente de la comisión, previa consulta a los colectivos de víctimas, a expertas y expertos y organizaciones de la sociedad civil, también especialistas en la materia. Hoy nos encontramos precisamente en la conclusión de ese proceso de consulta y es importante destacar que diversas personalidades fueron inscritas, apoyadas por la diversidad de organizaciones, colectivos de víctimas y personas expertas en la materia que desde su punto de vista presentaron sus apoyos a las personas que se registraron. Si algo nos ha quedado claro en estos últimos tiempos es precisamente la necesidad y la importancia de tomar en cuenta de manera directa la opinión de las víctimas, de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil que las representan y acompañan en su lucha por exigibilidad de justicia y por el conocimiento de la verdad. Es importante señalar que en lo personal, desde la Comisión de Derechos Humanos, quienes integramos esta comisión hemos recibido durante todos estos años de trabajo a distintas organizaciones, a víctimas y por supuesto hemos abundado en cuáles deberían ser los cambios que debería contener esta institución para que pueda servir al objeto de su creación. Y por supuesto tengo que decirlo muy claro, no es posible encontrar en las propuestas a una personalidad que pueda tener la unanimidad. Esa es la característica de la situación que encontramos en el espectro nacional y por supuesto es necesario tomar la decisión a partir de quién tiene los mayores consensos. Es totalmente comprensible, es totalmente entendible que muchas víctimas, muchos familiares de víctimas y organizaciones efectivamente han encontrado incluso su desacuerdo con el proceso iniciado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, es importante señalar que se ha cumplido en tiempo y forma con lo que nosotros y nosotras aquí establecimos como Cámara de Origen en la revisión de esta ley. Las reformas a esta ley nos han llevado a tomar en consideración que es necesario, además de concluir con este procedimiento legislativo, también la constitución de los siguientes mecanismos que también el Senado de la República tiene que ocuparse, como es la constitución de la Asamblea Ciudadana, que tiene que tener una representatividad nacional de familiares de víctimas y por supuesto también de organizaciones y especialistas en la materia que representen a 9 regiones del país. Es un proceso en el que tenemos que continuar. Hoy estamos al frente de una decisión importante porque necesitamos atender lo que la propia ley, es decir, quien está al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la única personalidad que puede manejar el fondo, que ahora será un fondo que podrá ser utilizado para también apoyar a las víctimas de las entidades federativas. Hemos convenido reglas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el caso de las víctimas de las entidades federativas tenga el acuerdo conducente que permita que sean atendidas de este fondo federal y hacer lo propio como instancia hacendaria con el gobierno de esa entidad de que se trate para que pueda recuperar estos fondos. Sin embargo,
Lo que no se puede hacer, que ese es el gran mérito de las reformas que impulsamos a la ley, es que se siga desatendiendo a las víctimas que a veces no entienden muy bien cuando los asuntos se encuentran en el ámbito federal o cuando se encuentran en el ámbito local. Son víctimas finalmente del Estado. En este contexto, y particularmente después de la comparecencia, habiendo recibido por parte del Ejecutivo los resultados de esta encuesta, de esta consulta pública que hizo el titular del Poder Ejecutivo, tuvimos un trabajo de las comisiones, una comparecencia con quien hoy estamos poniendo a su consideración, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, y por supuesto que las y los integrantes de estas comisiones hablamos con toda claridad, expresamos nuestras preocupaciones e inquietudes y también le dijimos muy claramente al señor Rochín del Rincón de que confiábamos que iba a ser garante de la implementación de las reformas que aquí mismo impulsamos. Nos parece muy importante que este proceso de consulta pública realizado a través, por indicaciones del titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, pues haya concluido recibiendo las propuestas de 9 personas. Sin embargo, efectivamente, la que tiene más apoyos, tanto de expertos como de organizaciones y como de colectivos de víctimas, es precisamente quien hoy estamos poniendo a su consideración, pueda ser votado, que pueda garantizar con toda flexibilidad los 2/3 partes y, por supuesto, seguir en la encomienda que hemos determinado estas comisiones de llevar un seguimiento de los trabajos que va a tener que emprender. De las 9 personas que se registraron, a partir de su legítima aspiración, yo lo único que puedo decir es que todas y cada una de ellas, independientemente de más o menos apoyos los que han recibido, me parece reflejan que hay una preocupación totalmente clara y contundente por parte de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil y expertos que efectivamente decidieron apoyar en primer lugar a Jaime Rochín del Rincón, en segundo lugar a Patricia Colchero, en tercer lugar a Julieta Morales, le siguió Ricardo Sepúlveda, Rubén Vasconcelos, enseguida María Antonio González del Castillo, María Mayela Ruiz, Juan Carlos Morales Figueroa y finalmente Arturo Enrique Mendicuti Narro. Yo creo que es importante destacar que ahora, a partir de los trabajos que emprendamos después de la decisión que tomemos en este Senado de la República, tenemos que estar atentos efectivamente para que pueda atenderse cada una de las reformas que son virtuosas para poner en funcionamiento esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es importante destacar que las bases que se establecieron para la inclusión de estas personalidades definieron el objeto, cuáles eran los requisitos, la documentación necesaria para que los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil pudiesen registrar a quien creyeran conducente con toda la libertad. Estas propuestas que hoy forman parte del expediente de las comisiones estarán seguramente puestas a que sean conocidas de manera pública. Es importante destacar finalmente que hay méritos que yo quiero destacar en el caso de Jaime Rochín. Independientemente de la reunión de trabajo que tuvimos con él, de las preocupaciones, inquietudes, incluso reclamos que en voz de las víctimas nos hicieron llegar y que nosotros lo establecimos con toda puntualidad en esta reunión de trabajo, nos parece muy importante destacar que la expertise que tiene en la propia Comisión de Atención a Víctimas va a permitir tener conocimiento de no parar absolutamente ningún proceso, ningún expediente que se encuentra ahora ya en la comisión.
En ese sentido, nos parece muy importante que en esta reunión de trabajo identificó de manera puntual cuáles son los cambios que va a emprender, no solamente para aplicar las reformas que impulsamos a la ley, sino sobre todo para garantizar desde el punto de vista del trabajo profesional de quienes están al frente de la atención a las víctimas, lo puedan hacer de manera pronta, expedita y siempre tomando en cuenta que a todas, sin menoscabo, sin discriminar a ninguna, tienen que ser tratadas con toda la dignidad humana que merecen. De tal manera que ahora podremos lograr seguramente mayor eficiencia, lograr que se cumpla el objetivo de creación de esta ley y, por supuesto, necesariamente tenemos que reiterar que nuestra preocupación apuesta al fortalecimiento institucional y a la consolidación del modelo de atención a víctimas, del cual, de una u otra forma, también formamos parte corresponsable. Estaremos atentos para garantizar y coadyuvar que la CEAF finalmente sea esa institución que las víctimas de este país nos han estado demandando. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias a usted, senadora Angélica de la Peña Gómez, por haber